Siéntate. Bueno, venga, comenzamos. Sí. Hola. Sí. Bueno, ante todo agradecer vuestra participación y por otro lado, pues perdonar el retraso en la presentación de estas propuestas. Nosotros deberíamos haber presentado, como hemos hecho en otras versiones, en abril, a mediados de abril o principios de abril, con la idea de que los diferentes partidos políticos cogieran pues todas las propuestas que vamos a presentar en las elecciones municipales, en este caso el 2023, pero por diferentes cuestiones pues, no hemos podido presentarlas. Por un lado, pues, por cuestiones personales, por otro lado, algún que otro colectivo nos ha dicho que no podemos entrar en la política social y local del municipio, y por otro lado, pues, el boicot que nos tiene como de costumbre el equipo de gobierno. Hemos solicitado al equipo de gobierno pues, utilizar un espacio público, en este caso la biblioteca, porque es un sitio que es más céntrico y más o menos pues ya hemos presentado en varias ocasiones diferentes presentaciones nuestras de Ecologización, pero entre una cosa y otra se ha retrasado y no teníamos tiempo y total, que por fin estamos aquí, ¿vale? Entonces, toda esta información que nosotros vamos a presentar, aquí tenemos un documento que es bastante amplio, no vamos a leer pues, todo el documento que tiene más de 50 páginas, pero sí que vamos a dar unos pincelazos. Entonces, toda esta documentación lo tenemos en la página oficial de Ecologización de San Lucas, donde nosotros, esta es la quinta versión del documento de propuestas de las elecciones municipales. En esta versión hemos denominado el plan local ante la transición ecológica justa de San Lucas y comenzamos en el 2003, donde había una serie de propuestas. Hemos ido actualizando todas estas propuestas cada vez que había una legislatura y hemos llegado al 2023, donde hacemos, como he dicho antes, la quinta versión. ¿De acuerdo? Entonces, la intención nuestra ahora sería, hemos empezado a las 7 menos 20, tenemos que abandonar la sala pues, a las 8 y 5 como muy tarde, porque hay que contratar una serie de personas y tienen que desalojar el edificio a las 8 y 4. Entonces pediría pues se concrete las intervenciones que ustedes hagan cada año, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una presentación más o menos en torno a unos 30 minutos y luego pues pasamos a vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, conocéis a nuestra compañera Ángela Alonso, que pues se ha comido, yo he estado en otras historias y la verdad es que se está comiendo casi todo el documento de este plan local, ¿no? Nos ha también ayudado diferentes compañeras, como sabéis, pues somos una asociación que siempre tratamos de debatir todo lo que vamos comentando, notas de prensa, informes, anotaciones. Y claro, el día a día pues se hace muy difícil, ¿no? Porque estamos en mil historias, pero es que este documento había que sacarlo. Hemos decidido de sacarlo antes de tiempo. Tenemos conocimiento que muchos partidos políticos ya tienen su programa de medio ambiente, pero bueno, nos gustaría que incluso copiar y pegar todas las propuestas nuestras. Nuestra intención es tener también como un guión de cara a que el nuevo equipo de gobierno vaya cumpliendo todo lo que veo oportuno desde Ecologización. Que no se cumple, pues entonces pues actuaremos en consecuencia a través de la opinión pública, a través de manifestaciones, concentraciones, con la intención de mejorar un medio ambiente en San Lucas. Pues nada, empezamos nuestra propuesta. Veamos que tengo la boca seca. Buenas tardes y muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, que son muchísimos, esperábamos menos gente, así que vamos a empezar
Ya. Nuestro documento tiene 60 propuestas que las tenéis casi todo el mundo aquí. El documento completo podéis acceder con el código QR leyéndolo. Y la exposición que vamos a hacer pues tiene dos partes. Una primera parte que es un poco teórica, un poco paranoia, y bueno, por esa iremos muy rápido, tardaremos 10 minutos, unos 10 minutos o menos, y pues puede resultar un rollo, así que podéis aprovechar para leeros esto, y el que no le interese pasar la teoría política. Bueno, alguna gente tiene algún interés. Pasaremos un rapidillo y quizás alguna idea puede resultar algo. Me voy a levantar porque para verlo también. Para ver la pantalla. Bueno, pues empezamos, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible. Normalmente nosotros siempre hablamos de la sostenibilidad, ahí, por un mundo justo y sostenible y tal, ¿no? Esto viene, como veis, de 1987, de un estudio importante de la ONU que pues, coordinó esta mujer, que fue primera ministra de Noruega, y el desarrollo sostenible famoso, del que todavía hablamos constantemente, tiene esa definición: satisfacer las necesidades presentes y sin comprometer el futuro, las necesidades de nuestros descendientes, ¿no? Eso en teoría. Después, en la práctica, esto lo que se planteaban es un crecimiento muy fuerte, aumentar el PIB pues entre 5 y 10 veces en los siguientes 50 años y distribuir la riqueza entre todo el mundo, algo muy loable, ¿no? Y controlar el crecimiento de la población, que era la bomba de la población, que es lo que se consideraba entonces, por lo menos oficialmente, que era el gran peligro, ¿no? Pasa. Bueno, pues esta es otra mujer poco conocida, pero una gran científica, Novella Meadows, y que publicó su grupo de investigación. Estos eran más científicos, la otra era más política, y publicaron en los años 70 y después en los años 90 un estudio muy importante en que también pronosticaban el futuro y lo que había que hacer, cómo tenía que ser esa sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad que ellos entendían era un poco diferente. El concepto fundamental era el límite del crecimiento. Habéis visto que antes no se planteaba pues decrecer o porque había un límite, sino que se planteaba 50 años a todo trapo, multiplicar por 10 el PIB mundial, ¿no? Y el grupo de esta mujer planteaban que si se seguía demasiado, pues empezarían a decrecer los recursos naturales, que son finitos, empezaría a aumentar la contaminación y entonces podríamos estar en un colapso, ¿no? Y bueno, el futuro le ha dado la razón a esta gente, como parece obvio, ¿no? Y hoy entonces el límite de crecimiento empieza a ser el nuevo paradigma. Bueno, ya se habla de otro concepto que es la gran aceleración. Después de la Segunda Guerra Mundial, este crecimiento brutal que ha seguido hasta ahora prácticamente, ha sido prácticamente todo: población, emisión de dióxido de carbono, consumo de fertilizantes, todo ha crecido exponencialmente, ¿no? Y como consecuencia se ha sometido al planeta limitado a tal estrés, a tal presión, que ahora estamos pues con el cambio climático, con la sequía, con la falta de agua y con estas cosas, y previsiblemente las cosas serán peor en el futuro, ¿no? Pasa. El primer concepto para ver el límite de crecimiento fue la huella ecológica. La huella ecológica, que representa un poco en relación a otra cosa que se llama biocapacidad. La huella ecológica es lo que nosotros consumimos a nivel de país o a nivel de humanidad: la pesca que consumimos, la cantidad de alimentos, las tierras que dedicamos a la agricultura, ¿no? La contaminación que emitimos, y la biocapacidad es la producción natural, la producción que tienen las zonas naturales y de cultivo para producir para regenerar lo que nosotros producimos, o para absorber la contaminación o el dióxido de carbono, ¿no? Entonces aquí lo fundamental es que veáis que
la biocapacidad es la línea verde y la huella ecológica es la línea azul, ¿no? Y hay un momento clave cuando se cruzan las dos, en 1970. Se cruzan las dos y en ese momento es cuando empezamos la insostenibilidad global de la presión del planeta, ¿no? En cuanto empezamos a consumir más de lo que el planeta produce o empezamos a emitir más contaminación de la que el planeta naturalmente puede ir haciendo la digestión o absorber, ¿no? Desde ahí, y ya eran los años 70. En el caso de España es mucho peor, ¿no? Porque la biocapacidad se mide por hectárea, pero eso es lo de menos. La biocapacidad de España es como la del mundo en términos generales, pero la huella ecológica de España, de la población española, pues es 3 veces superior a la global. Entonces el déficit es de un 200%. Nosotros necesitaríamos 2 Españas más para absorber el dióxido de carbono, para regenerar lo que consumimos. Somos extraordinariamente insostenibles como país en esta huella ecológica y biocapacidad. Aquí los países que están en rojo son los que consumen más de lo que su territorio produce, y los países que están en verde son lo contrario, los que consumen menos. Su territorio produce más o absorbe más dióxido de carbono. Nosotros, los países rojos, los ricos y los emergentes, pues somos los responsables de la deuda ecológica que produce todos los desastres del mundo ambiental, y los países verdes que la sufren, que sufren esas consecuencias, pero no son ni han sido históricamente los que han producido problemas. Después de este concepto de la huella ambiental, más recientemente, en 2009, se publicó un artículo muy importante en la revista Nature, en que se precisaron, como un grupo de científicos revisando un montón de documentación, llegaron a precisar 9 grandes límites planetarios e intentaron ver si se estaban sobrepasando a nivel global o no esos límites planetarios ambientales, ¿no? Por la actividad humana, ¿se entiende, no? Entonces, en ese momento vieron 3 o 4 límites que ya se sobrepasaron. Aquí los dos de debajo son las emisiones de fósforo y nitrógeno, que son sobre todo con los fertilizantes o las aguas residuales que van a las aguas naturales, al litoral o a los ríos, a las aguas subterráneas, del que se habla muy poco, pero es uno de los grandes problemas globales, ¿no? Y que ahora en España es muy importante, porque necesitaríamos las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas, por ejemplo, en San Lucas, son venenosas. Tienen niveles de nitrato que impiden su uso, su consumo, porque nos envenenaríamos con ellas. Antes no, y las hemos envenenado nosotros. Ese es un problema no solo de San Lucas, sino de gran parte del mundo. Y después el otro es la gran extinción, la extinción masiva, destrucción de ecosistemas, y que ya en 2009 la habíamos sobrepasado ampliamente. El cambio climático, entonces en el 2009 no, pero ahora ya sí. Y los cambios en el uso del suelo también. Ahora tenemos al menos 4 límites sobrepasados. Y de los otros, la mayoría es que no se sabe muy bien, que no se ha estudiado muy bien cuál es el punto de sobrepasamiento. Bueno, el más conocido de los límites sobrepasados es el cambio climático, y la prueba de que se sobrepasa es que cada vez la cantidad de CO2 en la atmósfera es mayor, que es la causa, ¿no? Ahí, pues básicamente todos los vegetales del mundo están cogiendo CO2, y los océanos están cogiendo CO2 a cierta velocidad, pero como la humanidad emite CO2 más rápidamente, y por eso es insostenible, el CO2 en la atmósfera aumenta, y entonces cada vez hay más CO2, y eso actúa como el cristal de un invernadero, y cada vez hace más calor, ¿no? Y se altera el clima, en determinadas zonas llueve menos y en otras llueve más. El tema principal del cambio climático, que es más desconocido, es que el CO2, una vez que sale, pues permanece en la atmósfera varios cientos de años, ¿no? Entonces,
como el problema del cambio climático no es solo lo que emitamos, sino lo que se ha emitido durante los últimos 100 años, y de eso somos responsables los países ricos. Entonces, se ha emitido tanto CO2 que los científicos dicen el límite gordo del CO2 que todavía no se ha sobrepasado, el 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial, que todavía no hemos llegado a nivel global porque estamos en 1,1 o 1,2, pues está a punto de ser sobrepasado porque el 90% del CO2 que hace falta para sobrepasarlo está ahí. Está ahí desde hace tiempo. Lo emitimos los países ricos hace 1 año, hace 5, hace 10, hace 50 años, ¿no? Entonces, ya nuestro presupuesto de CO2 casi lo tenemos rebasado. Solo con un 10% de CO2 más en la atmósfera superaremos ese límite, a partir del cual la ciencia dice que el cambio climático tendrá consecuencias irreversibles y desastrosas, ¿no? Ese es el problema. El tema principal del cambio climático, que es más desconocido, es que el CO2, una vez que sale, pues permanece en la atmósfera varios cientos de años, ¿no? Entonces, como el problema del cambio climático no es solo lo que emitamos, sino lo que se ha emitido durante los últimos 100 años, y de eso somos responsables los países ricos. Entonces, se ha emitido tanto CO2 que los científicos dicen el límite gordo del CO2 que todavía no se ha sobrepasado, el 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial, que todavía no hemos llegado a nivel global porque estamos en 1,1 o 1,2, pues está a punto de ser sobrepasado porque el 90% del CO2 que hace falta para sobrepasarlo está ahí. Está ahí desde hace tiempo. Lo emitimos los países ricos hace 1 año, hace 5, hace 10, hace 50 años, ¿no? Entonces, ya nuestro presupuesto de CO2 casi lo tenemos rebasado. Solo con un 10% de CO2 más en la atmósfera superaremos ese límite, a partir del cual la ciencia dice que el cambio climático tendrá consecuencias irreversibles y desastrosas, ¿no? Ese es el problema. Bueno, el otro famoso límite que también se ha sobrepasado es el de la biodiversidad. En este caso, pues a lo largo de la historia de la Tierra, la historia geológica, los científicos han detectado que ha habido 5 grandes extinciones, y ahora estamos en la 6ª, la única de la que somos responsables nosotros, ¿no? El dato así más espectacular es que 1 millón de especies están al borde de la extinción en el mundo, ¿no? Y los responsables somos nosotros, ¿no? Y algunos ecosistemas están en trance de desaparecer completamente. El ecosistema más biodiverso de los mares del mundo, que son los mares de coral, los de coral, pues está a punto de desaparecer del planeta entero, ¿no? Por el aumento de temperaturas del cambio climático, que también tiene relación, y por la acidificación de los océanos, ¿no? Entonces, en este caso, ha habido algo parecido al Acuerdo de París, pero mucho más reciente, porque ha sido hace menos de 1 año, en diciembre de 2022, un acuerdo muy importante por el que prácticamente todos los países del mundo se han comprometido a la protección del 30% del planeta antes de 2030. Y eso tiene que ver con proteger el 30% de la superficie terrestre, pero también de la marina y también de las zonas litorales. Y eso es lo que la Comisión Europea quiere aplicar, protegiendo más zonas marinas. Cumplir algo que la Unión Europea ha firmado y que han firmado casi todos los países del mundo. Bueno, en el concepto de desarrollo sostenible, recordar que decíamos que planteaba que en los próximos 50 años, desde 1987, aumentara el PIB mundial entre 5 y 10 veces. Pues veis cómo ha evolucionado el PIB mundial. Pues desde 1987 pues, ha subido 6, se ha multiplicado por 6. O sea que era lo que se preveía, ¿no? No obstante, la segunda cosa, que era repartir, pues no ha sido como se preveía. Lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento muy grande, ¿vale? Pero lo mejor de ese crecimiento hubiera sido repartir. Lamentablemente no, porque los países ricos se han quedado con ellos, con la mayoría, y dentro de los países ricos unas élites se han quedado con esa mayoría, ¿no? Después a la izquierda tenemos lo que los economistas clásicos consideran la clave
del desarrollo, sostenible o insostenible del desarrollo en todo caso, ¿no? El factor trabajo y el factor empresa, y un círculo constante en un ambiente de competencia sana y libre que produce pues, el crecimiento, el PIB y produce la innovación tecnológica y científica y un círculo virtuoso que va a llevar a la humanidad a un continuo mejora del futuro, ¿no? Pasa. Sin embargo, lo que se ha visto es que este círculo maravilloso que está reproducido aquí, pero es el mismo círculo, el household, eso son la familia, los trabajadores y las empresas, sin embargo, esconde cosas que son muy negativas o que antes no se decía, no flota en el espacio, sino que está en un planeta limitado, con unos recursos limitados, con una capacidad de enfrentar de digerir la polución y la contaminación limitada, que produce una insostenibilidad, una desigualdad continua y cada vez mayor si no se actúa. Y además que está basado en muchos de los trabajos están invisibilizados, no están reconocidos y no están pagados. La mayor parte de los trabajos que realizan las mujeres, ¿no? Y eso también está ahí. Bueno, esto es cómo está la desigualdad global. Actualmente habría 100 barritas que representan pues, los 100 sectores de la población mundial ordenados por riqueza, y entonces el de la derecha, que es el 1% más rico, en realidad no se para ahí, sino que sobrepasaría el techo y saldría del edificio. He tenido que cortarlo ahí, ¿no? Ese 1% solo pues, posee el 38% de la riqueza mundial, ¿no? Y ya el 10% de los ricos, pues prácticamente las 3/4 partes de la riqueza mundial. Y por contra, el 50% de los pobres, que no son tan pobres, pues fijaros que solo poseen el 2% de la riqueza mundial. La desigualdad ha llegado a cotas que son extraordinariamente pues, brutales. Lo que se preveía, lo que preveía la ONU en 1977, se ha cumplido, pero ha sido todo lo contrario. El crecimiento ha pues, superado los límites y no se ha compartido nada y así está. Pasa. Bueno, y entonces, pues, muy recientemente, algunos economistas empiezan a cambiar y a proponer nuevos paradigmas, ¿no? Y aquí tenemos una mujer que se llama Kate Raworth, que entonces ha propuesto pues, un poco una imagen para el nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma, pues, sería recuperar el concepto del límite del crecimiento. No podemos seguir creciendo en un planeta limitado, con recursos limitados y con una capacidad para absorber impactos también limitados. Hemos crecido tanto desde 1950 esta gran aceleración que ya no podemos seguir creciendo, y si lo hacemos será a costa de destruir el planeta y de destruir consiguientemente el bienestar de la población mayoritariamente. Entonces, tenemos que tener presente que hay unos límites ecológicos arriba que no podemos sobrepasar, queramos o no queramos, ¿no? Aunque no seamos muy ecologistas, porque el bienestar humano, si el objetivo es el bienestar humano, no podemos sobrepasar esos límites porque entonces pues herimos de muerte a ese bienestar, ¿no? de la mayor parte de toda la población. Y después por abajo hay unas bases sociales de los derechos humanos, la justicia social, que hay que garantizar para toda la población. Parece una cosa un poco que es imposible de cumplir. El derecho al agua, el derecho a la energía, a la vivienda, a la alimentación, hay que dárselo a todo el mundo. Y al mismo tiempo no podemos sobrepasar los límites económicos. ¿Es posible eso o no? Pues los economistas dicen que sí, muchos economistas también. ¿Cómo? Pues simplemente distribuyendo con un poco de más justicia social. Porque si el 1% de la población se lleva el 40% de la riqueza, obviamente se lleva demasiado de una tarta que es limitada, ¿no? Si distribuimos con justicia social, podemos hacer que todo el mundo tenga los derechos básicos, los derechos humanos, pues reconocidos. Entonces, este modelo que se llama economía rosquilla o economía donut
es el símbolo, bueno, no es una cosa tan fácil, ¿no? Pero es el símbolo de esto es meternos en ese espacio justo y seguro para la humanidad. Pasa. Ahora estamos así, estamos por fuera. En el hoyo, en el agujero están los países pobres y los sectores más pobres de los países ricos, y por fuera pues estamos toda la humanidad, sobre todo por lo que hemos hecho los países ricos, ¿no? Sobrepasando los límites. Se trata de meternos en todos los aspectos en el interior de la pastilla. Esa es la imagen que proponemos como un icono del nuevo desarrollo sostenible, que ya no debería ser tanto desarrollo, porque por desarrollo normalmente se entiende crecimiento, y que pues, se le podría llamar una transición. Tenemos que hacer una transición ecológica justa. Bueno, y generalmente se habla de 3 caminos. Un camino es el de la tecnología nos puede ayudar mucho, ¿no? Los paneles solares, los electrodomésticos, las máquinas que son más eficientes, que hacen el mismo servicio consumiendo menos agua, menos energía, producen menos residuos, etc., ¿no? Después imitar a la naturaleza, que llevan millones de años haciendo cosas y con economía natural. Y después el tema de la suficiencia, que es simplemente pues, ser conscientes de eso, que tenemos unos límites que tenemos que cumplir, unos límites naturales que tenemos que cumplir entre todos, y no podemos acaparar, ¿no? Es un derecho, el derecho a la justicia social, y una obligación, la obligación de compartir esa tarta limitada, del planeta limitado, entre todos los habitantes